Chema. Buenos días, me acompaña Rosa Blanco, como has dicho. Muy buenos días a todos. Bueno, nosotros venimos en representación del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Presidencia, y la autorización de las pruebas deportivas se realiza con la gestión del servicio de juego y espectáculos. Rosa es la jefa del servicio de juego y espectáculos. Somos Rosa Blanco y José Manuel Ríos. Bueno, ya nos hemos presentado. En cuanto a la seguridad en pruebas deportivas, pues como todos los años agradecemos la invitación que amablemente nos hacéis desde la Asociación de Federaciones Deportivas para que participemos en esta jornada y expongamos las cuestiones que se nos plantean al autorizar las pruebas deportivas y especialmente en lo relativo a la seguridad. ¿Vale? ¿Por qué se exige la autorización administrativa en pruebas deportivas? Bueno, pues nosotros no somos expertos en deporte, no conocemos la normativa de deporte, pero sí conocemos la normativa administrativa necesaria para autorizar pruebas deportivas y el objetivo es la seguridad de los participantes, del público, de los organizadores también, del personal de organización y de personas terceras ajenas que no están ni participando ni contemplando la prueba, pero que también pueden verse afectadas por la prueba. Todas esas personas tienen que estar seguras, tienen que realizarse deporte, obviamente, pero con la seguridad de que no se generen daños ni a los participantes ni a terceras personas ajenas. ¿Y qué normativa aplicamos nosotros cuando nos llega una autorización, una solicitud de autorización, para realizar una prueba deportiva? Bueno, como ha explicado antes el capitán muy bien, hay normativa estatal y normativa autonómica. En cuanto a normativa estatal, tenemos la primera, es una norma bastante antigua, es el Reglamento de Policía de Espectáculos, es del año 82. Esta está en su mayor parte derogada, pero en ella encontramos algunos aspectos que todavía son aprovechables. Por ejemplo, si quieres, Rosa, decirnos qué aspectos principalmente nos sirven de... Pues fundamentalmente eso, como estamos viendo ahí, el botiquín, las características que tiene que tener, las salas en caso de que no haya ambulancias, los aseos, la iluminación necesaria. O sea, en realidad está muy anticuado, pero tiene, en lo que referencia al botiquín y a los aseos, unas características muy concretas en cuanto al número de participantes y las unidades que tienen que tener. Eso es, en Cantabria no tenemos reglamento de ley de espectáculos, pero todavía aprovechamos algunas cuestiones, algunos detalles que se arrastran desde el año 82 y que son bastante útiles, ¿no? Nosotros los juristas siempre buscamos soluciones. Si no hay normativa de Cantabria, pues buscamos donde haya. La otra gran norma, para autorización de pruebas deportivas, la ha explicado el capitán de la agrupación de tráfico, es el reglamento de tráfico. Esta es importantísima, tiene un anexo 2 dedicado exclusivamente a pruebas deportivas. Bueno, pues aquí todos esos requisitos que nos marca el reglamento de tráfico, de circulación, siempre en los requisitos que exigimos está detallado punto por punto qué es lo que tienen que aportar los organizadores. En cuanto a normativa autonómica, la ley 317, la ley de espectáculos. Este es un hito no solo en pruebas deportivas, sino en la organización de espectáculos y actividades recreativas de todo tipo. ¿Vale? Esta ley marca 3 niveles competenciales de autorización: espectáculos o actividades que se realizan dentro de un solo término municipal, competente para autorizar es el ayuntamiento. Espectáculos y actividades que se realizan con carácter supramunicipal, en más de un municipio, competentes para autorizar somos nosotros, la Comunidad Autónoma de Cantabria. Aunque sea por 1 metro, sí, como hace poco nos ha pasado. Todo dentro de un término municipal y un enlace de 1 metro en otro término municipal. Eso. Pues hay que tener transmite la competencia a la comunidad. Y por último, pruebas deportivas supraautonómicas, el ejemplo más clásico, la Vuelta a España, esa las autoriza la DGT, ¿vale? Es competencia estatal. En cuanto a tipos de eventos deportivos que se organizan, bueno, algunos son competitivos, otros no competitivos, esto lo define la ley, bueno, como es pura doctrina tampoco vamos a profundizar en ello, vamos a ir más a los aspectos prácticos que se nos plantean al organizar pruebas deportivas. ¿Quiénes son nuestros clientes? Bueno, como ha explicado el capitán, nuestros clientes principalmente son Federación de Ciclismo, Automovilismo, Atletismo,
triatlón y deportes de montaña, que son los que organizan pruebas que pueden abarcar más de un término municipal. ¿Vale? Esos son nuestros principales, las entidades con las que más nos relacionamos, federaciones y clubes o organizadores que realizan este tipo de pruebas. ¿Y qué cuestiones se nos suelen plantear? Bueno, hemos dicho que no había reglamento de ley de espectáculos, pero mira, aquí me encuentro que sí que tenemos un decreto que desarrolla parcialmente la ley de espectáculos en dos aspectos fundamentales. El seguro obligatorio de accidentes y de responsabilidad civil y las condiciones técnicas de las instalaciones portátiles o desmontables. En cuanto al seguro, ¿qué cuantía tiene que tener un organizador para que le autoricemos una prueba deportiva? Bueno, pues dependiendo de si es en una instalación fija o cerrada o si es un evento al aire libre. Cuando son instalaciones fijas, ¿no? En un pabellón, en un campo de fútbol y tal, la cuantía la marca el aforo. El aforo del evento determina pues, hasta 50 personas, 300.000 euros, hasta 100 personas, así se va incrementando, hasta un máximo de, con aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000. Se incrementa desde 1.800.000 en función de, van subiendo los escalones en función del aforo, hasta ese máximo. Y cuando es en la vía pública o espacios abiertos, la cuantía es de 300.000 euros. Se considera que los riesgos ahí son menores que en un recinto cerrado. Siempre un recinto cerrado tiene riesgos típicos de avalancha, de incendio, ¿vale? Por eso los riesgos son mayores. Bueno, hemos dicho que íbamos a ir a lo práctico. ¿Y qué cuestiones se nos presentan en la práctica diaria cuando autorizamos pruebas deportivas? Lo primero, si quieres, Rosa, el plazo que ha comentado también el capitán, ¿verdad? Sí, el plazo es de 30 días hábiles, es decir, no se cuentan los sábados, los domingos ni los que sean festivos, con lo cual en realidad son 45, 50 días hábiles. Y en esto sí que somos muy escrupulosos y nunca se admite ninguna prueba que, aunque sea por un día, no esté dentro de ese plazo. Porque hay que pedir muchos permisos y autorizaciones a la Guardia Civil, a Montes, a los ayuntamientos. Muchas veces se cambian los trazados y hay que volver a ponerlo en conocimiento pues, de la Guardia Civil, del Servicio de Montes, y no podemos hacerlo si no es con esa antelación suficiente. Así que en eso sí que somos muy estrictos y ninguna prueba se empieza a tramitar si no es dentro de ese plazo. Luego hay modificaciones en lo que os comentaba, en los medios y en las instalaciones portátiles, porque de repente pues un camión ya no es y el que nos dicen que sí pues no tiene pasada la ITV, o las vallas no son del tipo que es necesario tener y tienen que cambiarlas, o ponen otro tipo de carpas, y todo eso tiene que estar autorizado, porque a veces parece que son cosas sin trascendencia, pero con el viento pues ya se ha visto en alguna ocasión un arco de meta ha salido volando y se ha clavado en alguien porque están sustentados en el suelo. Entonces todo eso tiene que estar muy seguro y tenemos que tener todas las características técnicas de lo que se va a autorizar. Luego los medios de acompañamiento, como ha explicado la Guardia Civil, pues tienen que ir con todas las personas que son necesarias establecerse en los cruces, tienen que tener carné de conducir las personas que están también para delimitar en los cruces, y todo eso tenemos que comprobarlo con suficiente antelación, sino para decir que no se puede realizar y que haya sustituciones. Y luego, pues eso, lo que os comentaba, el patrimonio cultural hay veces que afectan al Camino de Santiago o cualquier bien de carácter local que está delimitado o protegido, y tenemos que pedir informe al Servicio de Patrimonio del Gobierno de Cantabria, o cuando es un parque nacional, como los Picos de Europa, a todos los ayuntamientos que tienen que permitir pasar por su término municipal, al Servicio de Montes, por ejemplo en automovilismo o en ciclismo, que a veces las pruebas se realizan dentro de los montes de utilidad pública y tienen que autorizarlo. Entonces todo eso se tiene que hacer con la antelación suficiente, y si dicen que no, que en algún caso sucede cuando tiene, por ejemplo, que está muy cerca del Camino de Santiago, le puede afectar, pues tendríamos que devolverlo al organizador para que cambien el trazado. Y todo eso tenemos que hacerlo en ese tiempo inicial. A veces sobra tiempo y otras veces casi que nos llega la última autorización
el día antes y tenemos que ponerlo a la firma de la directora que tiene que autorizar, llamarle, por favor firma que... Entonces por eso tenemos que hacerlo con tiempo suficiente y os agradecemos la colaboración que últimamente, ya de un tiempo a esta parte, sí que se hace todo de forma muy ágil y bueno, a veces tenemos algún incidente en cuanto a las ambulancias. ¿Eso lo has puesto después? Al final, al final. Ah, vale, pues nada, luego seguimos. Muchas gracias. Bueno, como ejemplo de instalaciones portátiles, que eran las que comentaba ese decreto técnico que hemos mencionado, que desarrolla la Ley de Espectáculos en el apartado de instalaciones portátiles y desmontables, lo que verificamos cuando autorizamos pruebas deportivas, por ejemplo, los camiones Podium, ahí verificamos pues, que tenga pasada la ITV, que un técnico certifique que cumple con todas las medidas de seguridad, ¿vale? Que tiene su seguro, permiso de circulación, etcétera. Todo esto es importantísimo para que los elementos portátiles que intervienen en una prueba pues eso, no nos vayan a generar después problemas de seguridad. Otro ejemplo de instalación portátil o desmontable son las vallas. Las vallas tienen que ser homologadas, ¿de acuerdo? Son elementos de seguridad fundamentales en, por ejemplo, pruebas ciclistas y también se verifica que cumplan con las normativas mínimas exigibles. Un elemento peligroso, como ha comentado Rosa, son los arcos de meta o el arco de último kilómetro de carpas. En otras ediciones de estas mismas jornadas, Ciclismo nos trajo vídeos de accidentes graves en el Tour de Francia. Fijaos las medidas de seguridad que tiene que tener el Tour de Francia, que es la prueba de deporte más famosa del mundo, al menos en ciclismo, y sufrían accidentes de un arco de 1 kilómetro a meta que se venía abajo y los ciclistas se empotraban contra él. Bueno, para evitar este tipo de accidentes, pues verificamos que el arco esté homologado, que ha sido revisado, que cumple con las condiciones de montaje de uso y una vez in situ en la prueba tenemos inspectores de espectáculos, la comunidad autónoma, que van a verificar eso, los anclajes de los arcos, que el camión autorizado es el camión que está en la prueba, que las vallas autorizadas son las que están en la prueba, etc. Y por último, otro elemento importantísimo en instalaciones portátiles y desmontables que verificamos son las instalaciones eléctricas, la megafonía, la iluminación, ¿vale? Esto siempre se verifica que cumpla con su declaración de conformidad y que tenga su boletín de instalación. Estas instalaciones suelen ser peligrosas y dan lugar a accidentes, por eso es muy importante que estén controladas. Lo que comentaba Rosa, los medios sanitarios. ¿Cuántas ambulancias tienen que ir en una prueba? Bueno, pues el Reglamento General de Circulación nos dice que como mínimo en toda prueba una ambulancia y un médico. Si hay más de 750 participantes, otra ambulancia, 2 médicos, 2 socorristas y 2 ambulancias. Y por cada fracción suplementaria de 1000 participantes, una ambulancia más. ¿Qué pasa? Que no nos dice qué tipo de ambulancia es. Al ir con médicos presumimos que puede ser soporte vital avanzado, pero bueno, no lo dice expresamente. Sin embargo, las instrucciones técnicas que aprueba la DGT nos dicen el tipo de ambulancia que tiene que tener cada prueba deportiva. Esto es una pelea que tenemos con los organizadores y con las federaciones, ¿vale? Siempre la administración tira a amarrar y que haya la máxima garantía posible y los organizadores y federaciones nos tratan de explicar que cuentan con medios suficientes, ¿vale? Entonces, el tipo de ambulancia ordinaria es la básica, soporte vital básica, la ambulancia que recoge a un herido, a un accidentado y lo lleva al hospital. Esa sería la ordinaria. Pero, ¿cuándo tiene que ir una ambulancia soporte vital avanzado, es decir, con médico y medios adecuados para atender in situ? No es que se lleva al accidentado al hospital, sino que el hospital es la ambulancia, ¿vale? Es la ambulancia atiende en el mismo lugar al accidentado. La instrucción 18 de la DGT nos dice que es en caso de pruebas deportivas con vehículos a motor. Todos los rallies tienen ambulancia soporte vital avanzado, esto no hay ninguna duda. Y también en aquellas en que exista un riesgo potencial grave, como carreras de montaña, de larga duración, que requieran sobreesfuerzo con riesgo de deshidratación, y etc. Esas que tienen un riesgo incrementado, la DGT considera que tiene que tener una ambulancia de soporte vital avanzado.
El compañero que has hecho la ponencia de boxeo ya nos ha pisado un poco la sorpresa que teníamos, que es que una ambulancia no sirve. Porque si se está realizando una prueba, hay un accidente y la ambulancia tiene que salir con el accidentado, la prueba se ha acabado, la prueba se tiene que suspender. Entonces, siempre tiene que haber por menos 2. En automovilismo nunca hay problema. Los organizadores de automovilismo son conscientes de eso y tienen ambulancias de sobra. Es una prueba con unos riesgos muy determinados, nunca hay problema. En otro tipo de pruebas, quizás ciclismo, sí que intentan ajustar más las ambulancias. No sé si tenemos a alguien hoy de ciclismo aquí. Va a venir, vendrá, están entregando, hoy es el campeonato de Cantabria de ciclocross, sí. Y están entregando las medallas a las 11:30 en Reynosa. Entonces, va a ver cuándo puede llegar, porque después tenemos un premio y va a ver si puede llegar. Si hubiera alguien de ciclismo, tendríamos aquí un debate muy interesante sobre el tipo de ambulancia. En otro tipo de pruebas, hasta nos han hecho una propuesta muy buena en la BTT, pruebas de BTT por monte. Sí. Mejor que una ambulancia es un quad con un médico, ¿vale? Porque la ambulancia por el monte no puede entrar. Pero el quad con un médico sí que puede atender in situ a un accidentado. Esta propuesta la hemos valorado y muchas veces se ha estimado favorablemente, porque se consideraba que era una medida alternativa mejor incluso que la propuesta de la normativa. ¿Vale? No sé si quieres comentar algo más sobre las ambulancias. Bueno, que nosotros lo que intentamos desde el servicio es que siempre estamos pensando en la protección de los participantes, tanto de los que participan en la prueba como si hay público, hay espectadores. Entonces, que cuando hacemos las mediciones de hasta 750 o cada 1000, pues por ejemplo 1750 tendría que haber otra ambulancia, otro médico. A veces lo que nos pasa es con las inscripciones que se realizan. Nos dicen, bueno, va a haber 1500 y luego hay 2000. Entonces, si hay más problemas, ¿qué ambulancias, con qué contamos? Una idea podría ser que se cierren hasta las inscripciones, hasta las ambulancias que se tengan. Tienes 3 ambulancias, pues hasta 1750, y ahí ya no se puede inscribir nadie más. O haber una pequeña flexibilidad, pero no puede haber 500 personas más, porque entonces no habría suficientes ambulancias. Y esto no es que nos interese que haya más ambulancias, es que si realmente sucede, porque nunca pasa nada, hasta que luego sucede algo de verdad y dices, no, es que nos han dicho que con 2 servía. Pues por eso insistimos que se ajuste un poco a la normativa que tenemos de aplicación, que es de aplicación para todos. Y luego nosotros somos conscientes de que vivimos en el mundo real, no vivimos en el mundo ideal de las ideas de Platón, ¿verdad? Los organizadores nos explican que ambulancias de soporte vital avanzado hay pocas, o sea, el problema no es que sean caras, es que hay muy pocas, ¿vale? No es fácil disponer de ellas y están contadas y muchas veces reservadas, ¿vale? Entonces ahí a veces podemos tener cierta flexibilidad en el tipo de ambulancia siempre que la prueba no sea de riesgo especial, ¿vale? En un rally obviamente todas son avanzadas. En otro tipo de prueba, bueno, pues si hay suficiente personal médico con gran capacidad de atención, de movimiento del personal, bueno, ahí podemos valorarlo, ¿vale? Por esa cuestión de que hay pocas. Y no sé si teníamos nada más. Bueno, por nuestra parte esto es todo lo que queríamos exponeros. No sé si tenéis alguna cuestión que comentarnos, alguna duda. Habláis antes de esos arcos de meta o de esos elementos que va poniendo la gente además cada vez más y que tiene que tener también su sello homologado, tiene que tener todo porque claro, la gente incluso dónde se va a poner el ladero y demás, como nos ha comentado antes también en la velada del boxeo, todas estas cosas que parecía hace unos años tema que lo paso por encima, eso para vosotros tiene que ser día a día el pegaros y el ir poco a poco metiendo en la cabeza a la gente que eso es importante, ¿no? Sí, la verificación de las medidas de seguridad de las instalaciones portátiles y desmontables, entre ellas los arcos de meta, es lo primero que miran nuestros inspectores de espectáculos. Es lo primero, los organizadores lo saben. El camión podium, los arcos de meta, las vallas y las instalaciones eléctricas es lo que más miran. Nosotros no nos metemos en la parte deportiva, primero porque no sabemos, y para eso estáis vosotros los que sabéis. Nosotros miramos sobre todo las instalaciones portátiles y desmontables. Eso es. Y los arcos, lo que más. Que tienen que ser las autorizadas, no pueden ser otras.
Ni puede haber más, ni pueden modificarse. Si dicen que es un camión, es ese camión. Las vallas son esas. No puede el día de la carrera o de la actividad deportiva que sean otras, porque solo se han autorizado expresamente esas. Y siempre es por motivos de seguridad. Pues nada, no hay ninguna cuestión, lo han explicado bien. Creo que, a ver, podemos dar un aplauso, que yo creo que lo han hecho bien. Y después, como tenemos unos cuantos ponentes, pues si queréis nos podemos hacer aquí una foto de familia con los ponentes y luego nada, a las 12:30 empezamos ya los premios Deporte Empresa y entre medias con los presidentes que tengamos, pues nada, hacemos una mini junta para la aprobación de cargos y ya está. O sea que si, con Norberto, si quieres ponerte la foto aquí con los ponentes, los ponemos aquí cerca de Rolab y bueno, pues capitán, vosotros también. Es solo una foto, no tenéis que hablar. Está chupado.